Ese proceso que fue en 1989, indudablemente hay que considerarlo como un medio de crisis, porque el socialismo en Alemania, en la República Democrática Alemana, indudablemente ya llevaba 40 años de existencia y de todas maneras por una influencia directamente de los Estados Unidos con Reagan y Bush estaban con el propósito directo de darle un golpe al socialismo. Indudablemente hay que tener en cuenta que en esa época la parte de la República Democrática Alemana pues tenía, digamos así, mucho control sobre la población y sobre los medios de producción. Esto conllevó ¿a qué? A que la gente no pudiera desarrollar iniciativas personales, iniciativas privadas, no pudiera desarrollar lo que se llama la propiedad privada personal. Entonces esos fueron factores que indudablemente coadyuvaron para la caída del muro de Berlín. Tenemos que entender que a los partidos comunistas de América Latina los afectó profundamente. ¿Y por qué los afectó profundamente? Porque la gente empezó a pensar si de un sistema que llevaba tantos años, que era un modelo de todas maneras del mundo socialista, si había ocurrido eso y no había prácticamente pasado nada, entonces tenía o no tenía razón el comunismo, el socialismo. Cómo se desvanece una situación que lleva varios años de un momento a otro. Entonces eso indudablemente pone a pensar a mucha gente que no tiene un conocimiento profundo de lo que es precisamente las divisiones sociales, las necesidades fundamentales de la población, para decir, hombre, aquí no se hizo nada, luego no tenemos un porvenir político en nuestro medio. Entonces yo creo que eso significó de todas maneras en América Latina y en Colombia un retroceso en el avance de la izquierda. Entonces la gente quedó, digámoslo así, en un estado casi de estupefacción al ver que un sistema que se estaba consolidando, que era un modelo en Europa, indudablemente, llegara a ese colapso. Entonces ya la gente empezó a no creer demasiado en el socialismo. Pero yo digo que ¿por qué razones? Por una falta de formación intelectual, por falta de formación política. Pues soy un hombre de origen humilde, de familia conservadora. Yo llegué a la universidad en 1955, ahí tuve la oportunidad de escuchar a profesores marxistas, conociendo las ideas socialistas, y por lo tanto yo me matriculé en el Partido Comunista hace ya como 40 años y como tal pues participé en la Unión Patriótica. Luchar porque haya pleno empleo, luchar porque haya plena educación, luchar por el medio ambiente, luchar porque las gentes puedan desarrollarse su personalidad y fundamentalmente, hay que decirlo, la garantía de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Como consecuencia de los acuerdos de paz surgió la Unión Patriótica. Cuando la Unión Patriótica tuvo bastante auge, que fue precisamente cuando se hizo la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal, en ese momento la Unión Patriótica obtuvo en Colombia un gran número de concejales, diputados y representantes de la Cámara. En ese momento tuvo una votación que por primera vez en la historia de Colombia superaba a 300.000 votos en los partidos tradicionales, llamémoslo así, el gran capital, los que manejan los medios de comunicación y los medios económicos del país. Indudablemente vieron que la Unión Patriótica tenía posibilidades de pronto en un momento de llegar al poder, y de ahí surgió indudablemente lo que se llama el genocidio de la Unión Patriótica
cuando empezaron en todo el país indudablemente a asesinar a la gente. La Unión Patriótica no se pudo desarrollar en Colombia precisamente por la persecución, porque la gente no podía dar su nombre para candidatos de concejal, diputado, a la Cámara, al Senado, porque precisamente su vida corría en peligro. Para mí, Colombia es un país intolerante y considero que es un país de mucha derecha. Aquí no tenemos una concepción amplia, universal, de lo que es la concepción política en el sentido de la libertad que tienen todos los ciudadanos para expresarse, para afiliarse a un partido. Yo creo, sinceramente, que ha habido participación de las fuerzas del Estado en la comisión de esta clase de delitos. Y le voy a dar una prueba elemental. El caso de Manuel Cepeda Vargas, que era el director del semanario Voz del Partido Comunista. Los resultados de esa investigación, que al fin llegaron, demostró que eran miembros directos del Estado, de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Tanto es el manto de impunidad sobre el caso de la Unión Patriótica, que por la no participación eficiente de la justicia colombiana, el proceso de la Unión Patriótica, que así se llama, se encuentra en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Colombia está demandada precisamente por eso. En el gobierno de Belisario y en el gobierno tuvimos varias reuniones sobre ese aspecto. Se estaba avanzando. Cuando vino el gobierno del presidente Uribe, definitivamente se rompieron las conversaciones. En esa época de 1989 y los años subsiguientes hubo no solo, llamémoslo así, esa violencia común y corriente de asesinatos, sino que llegó a los estados, llamémoslo así, de los medios de comunicación y políticos, como fue el caso fundamentalmente del periodista Guillermo Cano, que precisamente por la acción que en ese momento luchaba en forma directa y permanente contra el negocio de la droga, contra la violencia del narcotráfico, fue asesinado, y los atentados que se hicieron contra el Espectador, la muerte de Galán, que también se atribuye a manos del narcotráfico, porque él era un hombre que estaba luchando precisamente contra eso. ¿Qué pasó con el alcohol en Estados Unidos? Una lucha armada, llamémoslo así, una industria ilegal, pero rentable. ¿Y qué ha ocurrido? Hoy en día está legalizado y muchas gentes están pensando precisamente en ese fenómeno, de que habrá que llegar en un momento a que haya una mayor intervención del Estado sobre la educación de los ciudadanos, pero a su vez permitir la licitud o el negocio de la droga. ¿Esto a qué llevaría? A que ya no tienen que utilizar la violencia. Y los antecedentes son el alcohol, el tabaco. Ahí se hizo un gran foro nacional donde participaron grandes intelectuales, profesionales, académicos y gente de la política, y de ahí surgió el Comité Permanente de Derechos Humanos. En esa fundación del Comité Permanente de Derechos Humanos, yo también participé en ese foro y siempre fui el vicepresidente. Ahora, en el mes de abril, fui designado como presidente del mismo. Estoy entonces trabajando como le corresponde al Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.